Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Equipaje de Mano. Entre fórmulas, conversaciones y una rebotica llena de vida comenzó a escribirse la historia de nuestra invitada. Creció viendo cómo la farmacia era mucho más que un lugar donde se dispensan medicamentos. Era cercanía, confianza y compromiso con las personas. Y casi sin darse cuenta, ese mundo terminó formando parte de ella. Su formación en la Universidad de Granada y su especialización en nutrición la llevaron a profundizar en la salud desde una mirada científica, pero también humana. Hospital, docencia, investigación, una trayectoria construida paso a paso, hasta que llegó el momento de volver para asumir un legado y transformarlo. En pleno cambio de época, apostó por una farmacia más innovadora, más abierta y centrada en la prevención y el acompañamiento. Pero su vocación no se detiene ahí. Su implicación social y cultural la han convertido también en una figura activa, trabajando siempre por mejorar su entorno. Una vida marcada por el cuidado, la evolución y el compromiso. Hoy, en Equipaje de Mano, recibimos a Margarita de Valdivia Garballo. Bienvenida, Margarita, de Equipaje de Mano, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. Bueno, eres farmacéutica, sí. Emprendedora, eres una persona muy vinculada a la vida social y cultural de nuestra ciudad. Pero antes de entrar un poco en tu historia, ¿cómo te gustaría que te definiéramos? Pues me gustaría que me definierais primero como farmacéutica, que soy farmacéutica y además una persona muy preocupada por lo que su motriz, una enamorada de lo que es mi ciudad. De Motril, una enamorada, y donde he ido siempre he ido poniendo por delante. De hecho, en muchos sitios no me dicen mi apellido, me dicen, viene Margarita, la motrileña. Es que es verdad, porque soy una enamorada de mi tierra. Entonces, pues, farmacéutica y enamorada de su tierra. Una embajadora de Motril, propiamente dicho, ¿verdad? Creo que tenemos una ciudad súper preciosa, maravillosa, efectivamente. Y que merece mucho más de lo que tiene, que merece que todo el mundo lo conozca. Viene de una familia muy arraigada en Motril por parte materna, ¿no? Sí. Tiene, bueno, pues abogado vinculado incluso a la Cámara de Comercio. ¿Qué peso tenía esta familia aquí en Motril en su momento? Y sigue teniendo, son dos apellidos que pues muy sí, potentes verdad, también en Motril. El apellido Carballo, que siempre ha estado muy arraigado aquí. Mi abuelo era abogado aquí en Motril y ya te digo, tanto mi abuelo como mi bisabuelo pues pertenecían también a la Cámara de Comercio, es decir, que ya se preocupaban por Motril también, ¿no? Y sí, hace una familia, además, las personas que soy de Motril sabéis pues que realmente el apellido Garballo en Motril siempre se dice, cuando oyen Garballo por ahí, son motrileños, porque es un apellido de Motril. Lo que pasa es que por parte de mi padre ya venimos de otra zona, venimos de fuera de Motril, y bueno, pero que al final llegaron a Motril
Y le encantó Motril, por eso yo creo que soy una enamorada, porque hasta a mi padre le encantó. Mi padre siempre me decía, es la ciudad mejor y más bonita en la que he podido vivir. Pero fue tu abuelo el que aterrizó en Motril, Sí, ¿no? mi abuelo aterrizó en Motril por aduana. Ajá. Era jefe de aduana, Ajá. había recorrido todo lo que era toda España. Siempre me lo contaba mi padre, muchas veces me contaba por las tardes por lo que era, pues entonces desde Irún, donde me contaba anécdotas de cómo le tiraban por una cuesta que había, lo que eran pues todos los quesos para querer comprarlos de aduana y cosas de estas. Y entonces al final recaló aquí. Ajá. Pero todo fue porque la madre de mi padre dijo, estoy harta, cansada de dar vueltas por toda España, quiero recalar en un sitio. Y ella era granadina, entonces pues ¿Qué mejor sitio que Motril? pidió destino Motril. Ajá. Y de ahí mi padre conoció Motril. Bueno, lo conocían de antes por mi abuela, pero que de todas maneras cuando empezó a venir aquí más, y fue cuando dijo, esta es mi tierra. Ah. Además dijo, esta es mi tierra, así. Y mira que había estado en muchos sitios por toda España y dijo, la que más me gusta es Motril. Es que cuando se conoce Motril, eso es lo que suele pasar. Sí, me encantó. Quien lo conoce por primera vez se queda totalmente enamorado, sí es verdad. Por cierto, que tu padre, farmacéutico, ¿no? Puso la primera farmacia aquí en Motril. Fue en el 47, cuando la puso él, y fue la tercera. Había ya 2 farmacias antes de Motril, él fue la tercera. Y sí, él se vino con 27 años a Motril. Estaba todavía mi abuelo vivo y nada, pues dijo, me trasladó a Motril, había opción de poner una farmacia, había nada más que 2 y Motril seguía creciendo, con lo cual pues la pidió y se le concedió. La tercera farmacia también se le concedió porque él hizo la oposición al inspector farmacéutico municipal y entonces con esto también pues al tener la inspección de Motril, llevar la inspección municipal de Motril, pues también era una cosa compatible con lo que era farmacia. Y entonces se vino aquí pues con 27 años. Y estamos hablando del año 1947. 47, desde 1947. Dentro de poco cumpliremos los 100 años en la farmacia en sí. Mi padre es que el primero que empieza con la farmacia. Teníamos, sí, sanitarios había. Sí. Mi bisabuelo por parte de mi padre era médico en Barcelona. Mi tío, el hermano de mi padre, era médico también, pero el primero que le dio por hacer farmacia, que dijo voy a hacerla, fue mi padre. A raíz de él, cuando empezó, todos mis primos, por parte de mi padre, han hecho farmacia, con lo cual son muchísimos farmacéuticos. Digo, bueno, fue el que abrió el campo, abrió la veda, como quien dice, a los farmacéuticos. Pues así digo yo, si estaría enamorada de su carrera, ¿no? Enamorado que todo el mundo digo voy a hacer lo mismo que él. ¿Y dónde estaba la farmacia y cómo era ese espacio en los inicios? Pues la farmacia estaba donde está ubicada hoy día, Ajá. en la calle Nueva, que antes se llamaba, me acuerdo yo, calle Hernández Velasco, en la número 2, ahí estaba. Y por ahí hay fotos de la farmacia, ¿no? Fotos antiguas. Efectivamente. Donde se ve que era como una casa pequeñita. Aquí Hay precisamente una, sí. te la has traído, aquí se puede ver, ¿no? Aquí se puede ver, hay una foto de la farmacia antigua, esta del año 60, pero era, fijaros, que era una casita, era una casa. Cuando mi padre vino aquí a Motril, por primera vez ya con 27 años, claro, él no tenía dónde quedarse, porque él al principio todavía vivía en Granada, en la calle Duende. Entonces, esta farmacia era como una casita, en la parte de arriba, en la planta de arriba, pues tenía pues, su dormitorio. Vivía allí antes de casarse, tenía 2 plantas. Ajá. La parte de abajo... Estaba dedicada completamente a la farmacia. A la farmacia, donde estaban pues todas las estanterías con las medicinas, la parte abierta al público. Y después tenía un patio interior como las casas antiguas, donde en el patio interior, como las casas antiguas, tenía el cuarto de baño. Me acuerdo yo que era muy rudimentario. Y ya subías por una escalerita arriba y ya tenía el laboratorio, porque así el inspector tenía que tener un laboratorio. Él hacía inspecciones de agua y de alimentos, aparte de... que no he encontrado mucho, no me acuerdo, se le llamaba en aquella época la beneficencia, que de aquí está el maletín. El maletín, ¿no? Cuando los enfermos no podían venir a la farmacia a tomarle mi padre la sangre, entonces él tenía que ir a las casas de los señores, ¿no? A tomar la sangre, porque era como se llamaba antes, que me acuerdo que eso lo llevaba Sanidad en aquella época, lo llevaba aquí en Motril don Tomás, me acuerdo que siempre decía don Tomás Sánchez, que era una persona también, una institución muy grande, y entre los dos lo llevaban todo. Y me acuerdo que eso, la parte de arriba, pues tenía su laboratorio, un laboratorio muy grande, donde hacía todas las cosas, y después su dormitorio. Aquello era una casita. Que tú precisamente lo acompañabas mucho también cuando solía ir a las consultas y demás, y de todas esas vivencias con tu padre quizás te viene la vocación también, ¿no? Pues de farmacia. Sí. Ahí va, que yo que claro, con mi padre me encantaba todo eso, sobre todo pues ir a las inspecciones cuando íbamos a tomar el agua del mar, Sí. Que además, como digo, a veces lo cogíamos desde la orilla con un cubito, como los de los niños pequeños, cogíamos el agua para ver cómo estaba, si estaba en buenas condiciones, y tenías que ponerte a ver, a veces, claro, lo hacías más divertido, diciendo, venga, ves que no nos pille la ola, porque tenías que ir, a lo mejor ya podía ser invierno, verano, y meterte en el agua para coger el cubito. Y otras veces desde el club náutico, cuando teníamos que coger agua más alejados de la orilla. Y ahí a veces venían los inspectores, Venceslao Fuentes, me acuerdo, una persona que le tengo mucho cariño, murió ya, pero le tengo mucho cariño.
era que mandaba más o menos en Granada, en Sanidad, y íbamos eso en el pompón del Club Náutico, que nos lo prestaba, que le decíamos pompón, que yo lo pregunté. Al barco, ¿no? Es que lo pregunté, el barquito que tenía, y decía, ¿por qué le llaman pompón? Dice, porque va por ahí haciendo pom, 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 pom. Entonces le pusieron el nombre de pompón. Y el barco que tenía el Club Náutico, pues para salir él se tenía que hacer algo fuera, o si había un barco que se había quedado encallado, pues para rescatarlo, lo que sea, entonces salíamos con él. Después llegábamos al club, y entonces nos tomábamos la cervecita y en el club, hasta que este señor se fuera con todas las bolletitas y todo, las botellitas con el agua para hacer su análisis en Granada, porque se hacían 2 clases de análisis, uno en Motril, mi padre, y la otro en Granada, y se compramos los 2. Entonces aquello me hizo pues empezar a que me gustara esto. Después otra cosa que me encantaba es cuando íbamos a las panaderías. Eso era un gustazo, porque íbamos a primeros de la mañana muy temprano para ver cómo amasaban el pan, tomábamos muestras de todo eso, y claro, ese olor a pan un recién hecho, y muchas veces llegaba el panadero y decía, venga, un trocito para ti, te daba por una torta recién hecha, y es que me encantaba ese olor. Entonces todas esas cosas, todas las tiendecitas donde íbamos, que eran, claro, iba el inspector y entonces eran todos muy amables, y cuando yo iba con ellos me daban siempre cosas, y entonces esa cosa a mí me fue atrayendo y me fue gustando todo eso. O sea, tu padre ya te iba inculcando su profesión a través de, bueno, pues de esas prácticas divertidas, diarias, cotidianas. Además, ¿pero solamente a ti o a tus hermanos también, o eras tú la que, no era yo, es que, no que te apetecía qué, salir con él? Claro, date cuenta que fíjate tú que somos 5 hermanos y solamente está mi hermano pequeño Antonio, que es el que es farmacéutico también, claro, mi hermano pequeño Antonio era muy pequeño cuando salíamos con esto con mi padre. Entonces, claro, él no vivió toda esa época porque ya era muy pequeño, entonces yo era la que tenía un poquito, que bueno, te estoy hablando que yo podía tener 13 años y ya me interesaba todo esto, y 12 años, ya iba con él a sitio, y ya con 14 años también. Entonces eso fue pues una cosa, una vivencia que me encantó. De hecho, otra cosa que a mí me quedó muy marcada es que yo cuando iban a la farmacia a hacerse, que eran colas de gente para que les tomara sangre, a mí la aguja, hincar una aguja me daba un terror, yo no podía, me mareaba. Y mi padre me decía, te vas a marear con una aguja, te quito a ti ahora mismo esto. Todos los días, hasta que me convertí como una vampira. Ya es que iba, yo me encantaba sacar sangre a la gente, ¿no? Me encantaba, y de hecho hice el curso de análisis clínicos porque me encantaba. Iba por Granada a todo el mundo pidiéndole, ¿quién quiere que le haga un análisis? Yo se lo regalo gratis el análisis, pero venga, porque me hacía falta practicar con la gente. O sea, ¿tú ya a tu padre de pequeña le decías que tú querías seguir sus pasos, Margarita? No, porque a veces le decía, explícame un poquito más de tu profesión que me gusta. Y mi padre siempre ha sido una persona muy correcta en todo esto. Decía, no te quiero hablar de mi profesión mucho, porque lo que quiero es que tú seas libre y elijas lo que quieras hacer en un futuro. Fíjate. Entonces, es una cosa que te gustó y siempre decía, yo quiero que seas libre. Tú mira, puedes venir conmigo, acompañarme, y eso siempre nos lo dijo. Entonces, pues no, también tiene mucho que yo, por ejemplo, pues me he criado entre la casa de mi abuelo y la calle Taona. Fíjate si eran de Motril Oriundo, en la calle Taona, detrás de la iglesia mayor. Y la farmacia. Entonces la farmacia es el olor al medicamento que la gente huele cuando llega allí. Yo no lo notaba. Para mí es que era una cosa que tenía, claro, estaba ya el cuerpo a su olor. Claro, entonces, efectivamente, pues no. efectivamente. ¿Qué papel desempeñaba el farmacéutico en aquellos entonces? Hacía de todo. Date cuenta que había pocos médicos, había poca gente y bueno, desempeñaba papel. Pues cuando las personas cuando estaban de guardia, pues claro, pues si no había un médico, no había hospital ni había nada. Entonces pues te iban a preguntar y todo, me duele esto, era un poquito el sanitario de la zona. Como siempre estaban de guardia, siempre hacían guardia, además las guardias en aquella época eran una semana entera. Entonces claro, si es una hora nocturna que no hay ningún médico ni una consulta abierta, pues estaba él. Yo he visto atender hasta borreguitos, gente con una cabra que me va a parir la cabra, que tiene que darme algo porque si no se me muere, borreguitos, pastores, venir hasta con esto, decir, bueno, aquí tengo que hacer un poquito de todo, ¿no? Margarita, ¿y cómo era esa relación con el paciente? O con las personas que acudían. Es muy cercana porque, claro, te veía de una forma distinta, te veía por una cosa como, no sé, te podían comentar las cosas, eras poquito como un psicólogo también, ¿no? Porque muchas veces te comentaban todo, de su vida, de su hijo, de lo que les pasaba, vamos, eso me ha pasado a mí también, ya aparte en esa época cuando yo estuve en el Ruiz de Alda, ¿no? Que la gente te tomaba como si fuese, vamos, un psicólogo, te comentan de todo, entonces la gente era muy personal, porque tú a la misma vez que ibas allí, pues a que te extrajeran sangre, a hacerte una toma, pues te iba comentando la gente, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. A la misma vez que iban a por un medicamento, pues no es como ahora, que ahora está todo mucho más arreglado. Antes estaba mucho menos arreglado. Entonces antes un farmacéutico podía dar un medicamento porque se le consideraba que estaba
igual que ahora, no lo ven, pero vamos, que antes lo podía dar, ¿no? Entonces, pues claro, la gente venía, pues lo primero que hay, pues si tienen un resfriado, si te ha dado un pequeño porrazo o algo, pues siempre venían a ti a comentártelo. Entonces, claro, una cosa muy personal. No te veían como el señor que está ahí detrás de un despacho, sino te veían muy personal y te contaban todo. Claro, ya no era solo un sitio, ¿no? Un espacio sanitario, sino que se convertía en algo social. ¿Qué papel tenía ahí la rebotica? Es que la rebotica ha sido una cosa maravillosa. Ahí era donde, al final, la vida, por eso te digo que cuando era pequeña se hacía en la farmacia. Ajá. Mi madre trabajaba con mi madre llevaba la parte de todo lo que era la cosmética en aquella época, o para farmacia. Entonces, claro, en la vida, date cuenta, los niños, nosotros, mi hermano mayor, Francisco y yo, pues los deberes los hacíamos en la rebotica. Nuestros amigos venían a jugar con nosotros en la rebotica, o jugábamos en las casas de al lado, como digo, María de los Sacos, que tenía una señora que vendía sacos, íbamos a revolcarnos en los sacos. Pero era allí, entonces allí venían muchas personas, amigos de mis padres, y siempre estaba lleno de gente. Se sentaban allí, se ponían a conversar. Me acuerdo de Martín Recuerda, que era muy amigo de mi padre. Fíjate. Porque además en Granada, cuando mi padre estudió en Granada, en la primaria, estudiaron juntos, en el mismo colegio, en el Sagrado Corazón creo que era, estudiaron juntos. Entonces venían mucho a ver a mi padre, y de hecho murió mi padre, entonces seguí manteniendo relación con él, y me acuerdo que venía todos los sábados, mandaba a recogerme a la farmacia, No me digas. y me invitaba a tomar café a su casa y empezaba a contarme anécdotas de mi padre, y de él lo quería muchísimo. Con lo cual la farmacia también se convertía en una especie de termómetro de lo que le pasaba en la ciudad, ¿no? Claro, además ahí se Te reunían enterabas de muchas todo, veces. ¿no? Ahí, De todo. lo que pasaba ahí se sabía en la farmacia. Claro, ¿no? venían muchas veces, a lo mejor un médico conocía a mi padre, se sentaba con él, empezaba a comentar, a lo mejor venía el registrador también. Date cuenta que no era tan grande y se conocían todos, lo que era, se conocía el notario, se conocía el registrador, y pues a veces venían todos a la farmacia y se ponían a comentar cosas. Por ejemplo, mi padre era muy amigo de Gerardo Esteban. Ajá. Y de Gaspar, entonces era médico, era ginecólogo, y muchas veces venía a la farmacia, ha sido de los mejores amigos de mi padre, y se ponía a comentarnos cosas. 1993. ¿Qué pasó ahí cuando se llevó a cabo la primera huelga general en España? O sea, que yo me acuerdo ¿Cómo yo, viviste que a mi padre, eso? pues que claro, era una huelga general, además me acuerdo esa huelga, pues que fue todo España, fue toda España. Entonces, claro, tenía que haber un sitio siempre de urgencia abierto, tanto médicos como farmacéuticos, por si pasaba algo. Salió a sorteo, y no era que hiciera guardia, y nos tocó a nosotros. Y eso Aquí era yo fui primero. colas y colas, ¿no? Colas y colas de gente en la farmacia, Que claro, por la cierto, única farmacia, tenemos cola aquí, y cola. mira, aquí Claro, sale, ahí ¿no? tengo Está una la foto, gente, ¿no? y esto llegaba hasta la Plaza de la Aurora, daba toda la vuelta de colas de gente, claro. Yo no sé por qué, también como digo yo, vamos a ver, una huelga general, pero hombre, un día normal, digo, tantas colas de gente, cuando una guardia normal tanto movía tanta gente. Yo creo que es que la gente era con la cosa de que... Sí, lo que nos pasa, ¿no? Que vaya que se vaya que cierre pase, por lo se que cierre, sea y aquí eran colas. y me quedé sin medicamento. Me acuerdo que mi padre me llamó, vente a ayudarme aquí, ayúdame que nos damos abasto, ayúdame, cola y cola. Pero la gente de Motriz muy educada, un cariño intenso. Ese día fue de los días que había un cariño muy grande en Motriz, pues la gente venía con mucho cariño, os ha tocado a vosotros, con mucho cariño, no sé. Venían más que haciendo con las veces, para que le dispensáramos algo, era para decirnos, venga, que estamos con vosotros, mucho cariño. Claro, ánimo La y gente de cariño, Motriz, la verdad qué que bien. siempre la ha querido mucho porque ha sido muy cariñosa con nosotros. Estaba viendo, al coger la foto, estaba viendo esta, que eres tú de pequeña, qué Sí, guapa. en las ¿no? dominicas, en las Estudiaste dominicas. en las dominicas, ¿no? Todo el año nos hacían una foto para nuestros padres, son las dominicas, de aquí de Motriz. Por ejemplo, si tuvieras que definir, porque hemos hablado de tu padre, que es el quien te inculcó esa pasión también por la farmacia, ¿cómo definiría a tu padre en 3 palabras? Como un farmacéutico, pero de los antiguos, farmacéutico. Sí. Dado a su gente, y boticario, más que farmacéutico, boticario. Porque no solamente era dispensar medicamentos, era traer personas a la rebotica y hablar con ellas. Entonces era boticario realmente lo que era antiguamente un boticario. Y siempre ha tenido también mucho espíritu de superación, por eso también creo que hizo la posición de inspector farmacéutico. Siempre Ajá. aspiraba a algo más, siempre quería hacer algo más, estuvo dando clases en Motril también. Tenemos junto por ahí, con has traído el médicos, tenemos periódico. por ahí algunas Sí. fotos de él dando clases en Motril. Es decir, Ajá. que era también muy... estuvo dando clases en la Academia Don Estanislao. También me lo dijo, no me acordaba, tú también dando clases, es decir, que también ha sido un poquito como yo, que también ha estado en la docencia, es decir, que no le bastaba, le encantaba trabajar, era un trabajador nato. La Su necesidad trabajo, de trabajar. siempre también de hacer algo más, y hacer algo. algo más por los demás, porque en definitiva esta profesión es así, ¿no? Que mi padre era una persona muy moderna, mi padre tenía moto, mi padre fue los primeros que fue en su viaje del novio, se fue a Marruecos en una moto con mi madre. Mi abuelo decía, Dios mío, este niño está loco.
Pero vamos, que a la misma vez era muy moderno, muy Pero tu clásico madre le para su seguía, trabajo, ¿no? pero muy moderno para las demás cosas. Y tu madre, bueno, trabajando con él, le seguía en todo, apoyándole en todo también, ¿no? Apoyándole en todo. Mi madre que ha sido una persona que, claro, antiguamente no se llevaba eso de trabajar, las niñas iban a los colegios que le enseñaran las cositas esas, las típicas del coser, lo que, pues, historia, un poquito de sí, pues, como gramática, antes, lo que se llamaba antes, ¿no? Y efectivamente. ella siempre ha hecho de menos no haber podido estudiar una carrera, porque no era como bien visto en aquella época, y la verdad que siempre lo he hecho de menos. Entonces, cuando se casó con mi padre, lo primero que dijo, yo me quedo contigo en la farmacia. Y empezó ya a formarse en cosas por su cuenta, en las cosas de la parafarmacia, y siempre estuvo con él al pie del cañón. ¿Y en qué momento, Margarita, sientes tú ya que la farmacia forma parte de ti, no? Sí, desde que era pequeña, siempre lo sentía. De hecho, cada vez que estaba en la carrera y cada vez que tenía vacaciones en verano, me venía a trabajar a la farmacia, en vez de decir voy a descansar. Bueno, siempre me quedaban para septiembre, asignaturas que había septiembre en la carrera siempre. Pero bueno, pero el primer mes de julio siempre estaba allí metida, siempre estaba ayudando, intentando ver cosas nuevas, siempre. Es que desde pequeña lo consideraba una cosa, no sé, Claro. como mía. Y ya después de esa etapa, bueno, cuando te vayas a estudiar efectivamente a Granada, que compaginas también estudios con trabajo, ¿no? Sí, es que me mudé en todo, fui a azafata de Eurocongre. Bueno, ¿alguna que otra anécdota tienes por ahí? Bueno, No, claro, a mí cuéntanos, es que ¿no? me ponían, claro, cuando estaba de azafata, pues casi siempre iba, pues claro, ¿dónde va a ir de azafata? Pues donde vengan congresos de médicos, de farmacéuticos. sí. Y al final terminaba, en vez de pues, hasta sentándolos, pues terminaba yo sentada con ellos en las mesas, cuando estaban comiendo, porque decían, no, tú vente para acá, cuéntanos historias. Y es que, bueno, una teata buenísima. Porque Una además época- te ha gustado siempre relacionarte mucho, ¿no? Con Sí, la gente. Has sido una una época- persona, y eres una persona muy social, ¿no? ¿Y algo te pasó con algún jeque árabe? ¿Fue en aquí bueno, o fue más adelante? Eso fue en la farmacia, fue muy gracioso. Yo cuando empecé a hacer mi estudio quería cada vez Ajá. más, como siempre intento aprender cosas nuevas, pues dije, me voy a meter con la homeopatía, que estaba de moda. Hice mi primer curso en el Colegio Farmacéutico en Granada y después vino el laboratorio Boiron, que de Francia vino a dar un curso en Málaga y me metí a darlo. Entonces, a partir de ahí, fue los que me enseñaron ellos a trabajar con las tres medicinas, homeopática, la alopática y la medicina natural. Y las tres se compaginan perfectamente, ninguna pisa a la otra. Entonces, claro, me dediqué a la homeopatía. Y entonces una vez conocí a un jeque árabe que vino a la farmacia, venía a un centro, que no voy a decir aquí en Motril, ¿no?, que trabajaba mucho con la homeopatía, y venía, fíjate tú, venía desde Arabia, quería un barco, paraban el barco en Málaga, en Puerto Banú, paraba y venía aquí en coche y lo traía un séquito. Y apareció por la farmacia a comprar cosas de homeopatía. Aquello fue una cosa muy graciosa, porque claro, estábamos cerrando y estaba yo ya sola recogiendo y dije, por favor, llaman. Lo atiendo y no podía hablar con él. Decía, una mujer no podía hablar con él, era joven. Y yo tenía que hablar con todo su séquito, entonces me decían, baja la cabeza, y yo así. Y yo me peleando, me digo, ¿por qué? ¿Que hablas con él? Y él me miraba, era jovencito, como diciendo, yo no tengo culpa. Y tenía que hablar a uno, este le traducía. Comunicárselo y él me al otro ahí. Y así, mira, para explicarme lo que tenía y lo que no tenía, digo, no es normal que tenga que hablar así. Bueno, y la al primera final, ¿qué venía para comprar cosas venía para homeopáticas, comprar no? cosas homeopáticas y querían preguntar cosas. ¿Y se llevaron mucho? Preguntar muchísimo. Esto es todo lo que tenía. Tiene esto, tiene lo otro, tiene no sé qué. Bueno, aquello fue una venta que digo, maravilloso. Pero este señor ya aprendió, vino al año siguiente, se hizo cliente nuestro y vino ya con la mujer. Vino ya sin séquito. Yo creo que desde que me vio a mí, porque yo le dije al séquito, pero yo quiero hablar con él, pero tengo que preguntarle esto porque voy a estar así. Y ya vino con la mujer, ya vino él diciendo, no quiero séquito, y hablándome directamente. Dice, he aprendido. Y la Como mujer tiene que moderna, ser. guapísima, he aprendido. Bueno, también en cuanto al tema de estudio, que siempre te has querido superar, como bien dices, formas parte del primer máster de nutrición en España, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué supuso en aquel momento pertenecer a él? Para mí supuso abrirme muchísimas puertas. Ajá. Fue el primer máster, eran 25 plazas para toda España, conocía gente de toda España, venían personas de toda España, además un máster abierto a todo sanitario, con lo que había médicos, enfermeros. Bueno, enfermeros sí, no, enfermeros no había en aquella época, porque como era tan restringido, te veía mucho currículum, había veterinarios y médicos, sí. Y después biólogos, pero biólogos que se dedicaban a la parte sanitaria, análisis. Entonces conocí muchísima gente del norte de España que venía muchísimo y eso me abrió las puertas a muchísimas cosas. Era un máster, como antes se hacía, que eran 2 años de máster. Y cada 3 meses tenías que hacer tu trabajo de campo, tu examen, y así lo tienes que ir superando. Y me abrió las puertas de todo. Ahí conocí a un gran médico, Antonio Pérez de la Cruz. Me enseñó una barbaridad de cosas, de cómo ven los médicos las cosas, y aprendí a ver las cosas desde el punto de vista de la medicina, de un médico, cómo trata a los pacientes, cómo hay que tratar todo. Aprendí que las dos profesiones están unidas, que donde una termina empieza la otra, es decir, que se compaginan completamente.
A través de este señor fue como cuando entré de colaboradora en el Virgen de la Nieve a trabajar, y estuve allí colaboradora en Ruiz de Alda, pues más o menos unos 6 años o así. Aprendí muchísimo. Todo el mundo debería pasar por un hospital, la gente que esté, todo el mundo, pero que está haciendo el bachiller, gente joven, que vean traumatología, que vean la gente que haya accidentado, gente que por no llevar un casco en una moto se han quedado paralíticos para toda la vida, o se han quedado como un vegetal, como lo he visto yo. ¿Y allí realmente qué era lo que hacía Margarita? Hacía de todo, desde la clínica, ver a las personas, iba a la UCI, miraba cómo estaba la alimentación de ellas, si iba bien la medicina enteral, la parenteral, leía todo de cómo iba y me enseñaron de todo. Bueno, es que este señor, Antonio Pérez de la Cruz, a veces le tenía que decir, Antonio, que soy farmacéutica, que no soy médico. Decía, es que qué pena, tenías que ser médico porque te quedarías aquí conmigo. Y me enseñó de todo. A ver, ¿quién me quiere llevar estas operaciones? Entonces llevaba todo lo que era por planta, de todo el hospital, cómo iba la gente. Me acuerdo cuando empecé allí, fue cuando empezó el SIDA también. Teníamos unas cuantas habitaciones en la 9ª planta, y cuando me fui de allí había una planta entera que estaba casi todo lleno de gente de SIDA, otra pena muy grande. Y también llevaba allí también lo que era la parte bromatológica, lo que eran las cocinas. Me dedicaba a hacer todo por los puntos críticos, que fue la tesis doctoral, la que hice los cursos de tesis doctoral, entonces era investigación sobre cómo tienen que ser las cocinas hospitalarias, ¿no? Para que no llegue ninguna infección a la gente, ¿no? La inspección de todas las cocinas. Entonces, desde todos los platos, cómo se hacían, de cómo alimentar a toda la gente, con todas las enfermedades que tenían, ya fueran diabéticos, tuvieran problemas de riñón o problemas, cualquier cosa, todo lo que era una alimentación clínica. Es que me enseñaron muchísimo. Aquello fue un punto clave en mi vida. De ahí dije, cuando llegué a la farmacia, ya no va a ser el típico farmacéutico que está detrás de un mostrador, no. Voy a ser una persona y voy a hacer lo mismo que he hecho aquí en el hospital, atender a la gente, escucharlo, ver sus necesidades, preguntarle por su vida, por su familia, que eso hace mucho a la gente, que tú le llames por su nombre, cómo está tu hijo, cómo está a ella, tu madre que está enferma, viene por su medicación. Tratarlo como personas. Claro, y Margarita también la docencia, ¿no? Ha impartido conferencias, cursos, charlas, ¿no? Eso sí, eso fue, pues claro, cuando a través de todo esto del máster, entonces en la facultad, pues no sé, saqué el número 2, entonces me llamaron, querían que formara, que hiciera la tesis doctoral, entonces cuando me hicieron ya un contrato de profesora asociada, entonces estuve dando de clase en la facultad en quinto, aparte tienes que hacer mucho trabajo de investigación, entonces pues sí, pues miles de congresos, ahí empecé a conocer muchísima gente. También eso hace que te abra un mundo nuevo, conozcas a gente en todo el mundo. Y eso pues que te hace muchísimo. Tengo también pues en revistas que tengo por ahí, trabajo de investigación. No es que tú hagas un estudio y después te lo publican, no. Tú haces un estudio de investigación y eso tiene que pasar una serie de controles en Madrid, en el Ministerio de Educación y Ciencia, para ver si realmente ese estudio merece la pena publicarlo, ¿no? Una vez que merece la pena te lo publican. Y para un estudio de 2 hojitas, te tiran 6 meses o 1 año para hacerlo, ¿sabes? Un trabajo. Y sí, tengo uno, estoy muy orgullosa de ese estudio. ¿Sabes tú? Es sobre una trucha salmonada que hay en Loja. Y hice este estudio y la verdad que de este estudio después, cuando salió publicado, me llamaron de una escuela de veterinarios de Italia, querían que fuera. ¿Y qué decía en ese estudio? Háblanos Pues de la trucha salmonada. Era a través de una organización, ese estudio era sobre la vida útil de esa trucha salmonada fuera de su lugar de vida, es decir, cuando iba por transporte. En este caso era esta piscifactoría de Loja, esta trucha iba a transportarla a Alemania. Entonces le hacía falta un certificado pedido por Alemania de que la vida útil de esa trucha, cuánto es la vida útil en cámara frigorífica antes de llegar a Alemania, para ver lo que podía tardar un camión. Pero Margarita, llega el año 2000 y te haces cargo del negocio familiar, bueno, ¿no? Aquello fue... De la farmacia. Sí. Llegó el año 2000, cuando dejo todo lo de Granada, dejo de trabajar porque hasta antes había estado trabajando, yo seguía trabajando en la facultad. El Alcuse puente, yo era como un puente entre médicos y farmacéuticos porque trabajaba 1 hora de colaboradora en el Ruiz de Alda y después me iba a la facultad, entonces un poquito el puente. Y estuve trabajando hasta que mi padre se puso enfermo y me dijo, mira, médico, un farmacéutico, mi hermano Antonio estaba empezando la carrera en aquella época, yo la única que había terminado, dice, 20 para Motril, me lo pidió mi padre, y con mucha pena también, porque mi trabajo de la facultad me gustaba muchísimo. La verdad que tuve unos compañeros maravillosos, un departamento maravilloso de nutrición y reumatología, y me vine para acá, entonces, pues nada, mejor para después comprar la farmacia. Y de buena primera, pues nos dedicamos a todo el papel de comprar la farmacia.
Bueno, ¿y no sentía un poquito de vértigo, ¿no?, ante esa situación? Hoy no, ¿Por qué? no, porque yo nunca me había ligado de nada. Mira, vértigo, que te he mandado a un congreso a Madrid sola a defender una cosa a la facultad. Bueno, ya es algo que depende de mí, o sea, que ya lo tengo que gestionar yo, tengo que sacarlo para adelante, tengo que estar yo ya al frente, ¿no? No es lo mismo Sí, que cuando están tus padres y tú le echas una mano, estás allí trabajando y demás. Sí, pero ¿no? yo ya había gestionado muchas veces. Ahí yo sí es verdad que... Sí, cuando estaba en el departamento, en la facultad de farmacia, reto, ¿no?, gestionaba yo todo lo que eran las compras de departamento al final. Total, que de vértigo nada. Que era un poquito lo mío. Lo único, eso sí, sí. Ahí lo que echaba de menos no era gestionar, era, por ejemplo, muchas veces el apoyo. Por ejemplo, en los primeros años, mi padre, cuando me quedé con la farmacia, el año 2000, el apoyo cuando hay algo que tienes dudas, te viene algún enfermo, porque seguían viniendo a la farmacia preguntando, claro, pues siempre tenía el apoyo. Espera un momento, y llamaba al padre, papá, me han preguntado esto, entonces tenía un apoyo detrás. Eso sí lo eché de menos. Aparte fue también el cambio de moneda, ¿no? Que vamos, fue cambio de milenio, cambio de moneda, que el euro fue aquello, íbamos con las tablitas estas, que íbamos viendo el cambio con las tablitas, a ver cómo era. Tienes que dar esta vuelta en la otra, cuando estaban las dos monedas funcionando. Ajá. Un poco lío, pero bueno, al final salía. Ah. Pero bueno, las personas siempre lo entendían, llegaba, a ver si me equivoco o no, le decía al paciente, te lo he dado bien, mira, ves que no estoy yo muy segura el cambio, pero la gente era paciente, las personas eran muy pacientes y la verdad que... Bueno, al poco tiempo también decides transformar la farmacia, ¿no? Claro, es que era una cosa que yo decía. Yo cuando llegué a la farmacia con todo el aprendido, lo primero que dije, revolución. Esto lo cambio ahora mismo, hay que darle luz, lo cambio. Entonces hago la primera reforma. En el 2001 me meto de obra. Vamos a cambiar toda la concepción de farmacia. Y entonces en 2001, con un préstamo hasta aquí arriba del banco, pues digo, si no me meto no sale, me meto y ya saldrá. El sol por donde salga, de algún sitio lo sacaré el dinero, y me metí a la primera reforma. Entonces lo puse como por aquí tenemos por ahí algunas fotos, pues con colores muy verdes, para que viera que una cosa sanitaria, con columnas que eran de color fosforito cuando se iban por la noche. Para llamar la atención. Llamar la atención muchísimo. Yeah. Entonces hice mi primera reforma y cambié la concepción de farmacia. Sí, que ahí un poco cuando te metes también con la homeopatía, ¿no? Cuando me meto ya en todo, empiezo a meterme para con farmacia, todo, ¿no? También que eres y lo empiezo que a meter todo nuevo. Empiezo a meterle homeopatía, la medicina natural, empiezo a meter todo en la primera reforma. Empiezo también pues a coger y empezar a ver también además la parafarmacia, todo eso, porque dices, bueno, es que, y la dermocosmética. Efectivamente. Es que una persona tiene que verse guapa, porque si tú te ves guapa, tú estás contenta y tú te sanas antes. Es que... Y ahí apostaste, porque bueno, tú sabías que eso luego iba a tener tanta aceptación, Margarita. Claro, ahí empecé a apostar. También tenía yo ahitadas de mi madre, porque mi madre le había encantado la dermocosmética, y mi padre le ayudaba en esa faceta en la farmacia. Entonces ella de pequeñita me decía, ya con 3 años me decía, te tienes que echar una crema hidratante, que la piel guarda y guarda siempre y después estarás mejor. Y ella siempre estaba con eso, le encantaba, y ella también me inculcó eso. Empecé a conocer cirujanos estéticos fuera de aquí, que no había aquí ninguno, y entonces empecé a ver ese mundo, y ese mundo me encantó. Lo vi maravilloso, y lo vi una cosa muy bonita, porque vamos a ver, si tú te ves bien, te ves guapa y te cuidas, es que no sales contenta. Vaya, y no vas como... Te hacen falta menos pastillas. Efectivamente, menos pastillas. Entonces dije... Claro que sí. Dispensamos salud. Oye, no solo medicamentos. El lema, ¿no? Un poco vuestro, ¿no? Dispensamos salud. Dispensamos salud, pero la salud también va con la dermocosmética, que de ahí donde me meto ya después. Cuando veo todo esto y le doy un cambio a la farmacia, digo, dermocosmética a tope es cuando hago la segunda obra de la farmacia. Entonces, pero después dije, a los 10 años así más o menos, en el 2012 es cuando digo, hay que darle otro cambio, porque la vida evoluciona, entonces hay que cambiar todo. Entonces dije, ahora quiero luz. Todo eso también me sirvió tantos congresos que había ido y tantas cosas que me moví con muchísimo laboratorio y ver lo que hay fuera. Bueno, y luego llega la robotización. También, bueno, la hice con esa reforma, es lo que me digo, luz, y quiero esto darle un cambio total, que no se parezca nada a lo anterior. Empecé a ver todo lo que había por ahí, lo que se movía en todos sitios, siempre estaba moviendo por todos sitios, y empecé a ver lo que había, los robos. Entonces vieron, hombre, que existe un robo, empecé a enterarme, hablé con personas, hablé con gente que lo llevaban, en aquella época que yo tengo, lo llevaban alemanes, en los que ponían en mejores robos, empecé a hablar con ellos. Empecé a ir farmacia, que aquí no había en Málaga, la más cercana, en Málaga, que siempre es muy moderna para esto. Empecé a verlo y dije, esto es lo mío. La gente tenía miedo, pues decía, vamos a ver esto para quitar puestos de trabajo. Todo lo contrario, aumenta los puestos de trabajo. Y de hecho, desde que introduje el robo en la farmacia,
la plantilla de la farmacia la aumenté con más técnicos. Fíjate. Porque claro, tienes más tiempo para tratar con la gente. Como tú no tienes que ir a buscar el medicamento, el robot te organiza todo y tú lo buscas todo. Además lo tienes tú clasificado, no tienes que hacer nada, entonces tienes más tiempo para la persona mientras la estás atendiendo. Sí, cualquier consejo que le puedas dar o cualquier duda que le puedas solucionar. Explicando la medicación, cómo tomarla, cómo no tomarla, sí. Estás hablando con ellos, pues como te digo antes, preguntándole por su familia, por todo, entonces la gente, pues claro, le gusta eso y después la farmacia pues ponerla de unos colores blancos. ¿Qué Claridad, es lo bonito? Luz. ¿Qué es lo que da limpieza, sanidad? El blanco. Ajá, entonces, blanco. Y moradito, las cosas porque el color de la farmacia. Y entonces fue pues cuando me llamaron de Barcelona diciendo, vente para acá que tenemos que darte una sorpresa. Y fue cuando en Infarma, en Barcelona, pues llegué allí y me encontré todo plagado con las fotos de la farmacia. Es que era el primer cambio de una farmacia, sí que se había hecho, pero lo importante fue que, claro, que a mí me gustó porque era Motril, que era para todo Infarma, que era gente en Congreso Internacional de Farmacéuticos, pues para todo el mundo la farmacia más moderna que se había modernizado había sido, porque el robot había otras que tenían, pero ponerla tan moderna, con el negro, con cosmética, con cosas así, decían la farmacia más moderna de España en Motril. O sea, que tú eras referente, ¿no? La farmacia, claro, la farmacia era referente de fuera todos también. Sitios, porque en Motril, la farmacia, la gente me decía, ¿y Motril? ¿Y dónde está? ¿Y por qué esa ciudad tan pequeña? Y digo, me decían pueblo, y decían, no es un pueblo, es una ciudad de la provincia de Granada y está en la costa. Y entonces, claro, la gente vino. A partir de ahí han salido muchas farmacias que han copiado. ¿Y en todos estos años qué ha cambiado más? ¿La farmacia o el paciente? ¿O han cambiado las dos por igual? La farmacia evidentemente ha evolucionado, como bien dice, estéticamente y de contenido. ¿El paciente quizás, la persona, el cliente, la persona que va? Las dos cosas. Han cambiado tanto la farmacia como el paciente. La farmacia es, como te digo, aparte de pensar sus medicamentos, que siempre lo básico, nunca podemos perder la identidad de un farmacéutico, ¿no? Que es el farmacéutico el que sabe sobre el medicamento. Entonces nosotros tenemos que asesorar sobre los medicamentos, son los que sabemos. Pero a la misma vez hemos cambiado en el plan de que la parafarmacia la hemos visto muy importante. ¿Por qué? Porque también el paciente ha cambiado mucho. Ahora hay muchas cosas que antes no se veían, como son pues, problemas dermatológicos, psoriasis, cosas de la piel. Eso también, pues claro, entonces la farmacia ha entrado a jugar un papel muy importante en todo lo que es parafarmacia, en todo lo que es la parte de dermatología de la farmacia, con lo cual ha cambiado mucho el paciente y eso. Date cuenta que antes eran muchas cosas que no se tenían en cuenta y ahora se tienen en cuenta. Ahora la gente se cuida la piel, se la cuida muchísimo, antes no, se cuida muchísimo el cabello, antes no. Sí, va cambiando un poco, al igual que el deporte, se cuida más y la gente está más más exigente también, es mucho más exigente el paciente. Con el deporte estamos lo mismo, tú mismo lo has dicho, ahora pues la gente hace mucho más deporte, entonces tienes que darle muchos suplementos nutricionales para el deporte, para que no tengan, por ejemplo, pues rotura de ligamento, no les duele una rodilla, pues como los colágenos, entonces hay muchas cosas. Las personas, al vivir mucho más, date cuenta que el nivel de vida ha subido muchísimo, el de años de vida, entonces claro, la persona llega a muchos más años, vive mucho más y quiere estar perfecta, y esa persona quiere una calidad de vida. Para esa calidad de vida no solamente el medicamento en sí, tienes que prevenir es muy fácil. Es mucho más fácil que curar. Y tan importante. Y muy importante. Si tú previenes, después puedes vivir muchos más años de una forma muy digna y muy bien. Entonces la prevención es lo primero. Ya te digo que ha cambiado tanto en la farmacia como el paciente. Margarita, un complemento, bueno, estrella que funcione, ya que te tenemos aquí, dinos algo. Dinos algo, a ver. Y este es fantástico. Lo que lleve colágeno, pero las 3 clases de colágenos que hay, ¿no? Para que te actúe tanto en las articulaciones como en la piel, como en la belleza. Todo incluido. Y el magnesio, y si además lleva magnesio, mejor. Y si llevas aguanda, también porque la gente ahora está un poquito estresada. Y de esto pregunta muchísima la gente. Muchísima. ¿Al final te quitaste de fumar? Sí. Bueno, te lo pregunto, tú ya sabes por qué. Sí. Sabes, como dijo antes, siempre he sido, me ha gustado todo y no va. Entonces, cuando salió la ley antitabaco, dije, aquí estuvo yo lo primero. Cursos, colegios farmacéuticos, cursos, diplomas, para llevar el tabaco, antitabaco. Para quitar el tabaco y tú fumadora, ¿no? Sí. Ole. Y me puse a poner una cosa, a quitar el tabaco a la gente. Pues yo decía a la gente de la farmacia, yo quito el tabaco. Un orgullo decir que quité a 20 personas de fumar. ¿Y por qué? Que la gente me venía hasta de muñeca. Porque era como una psicóloga, claro, yo entendía
el nervio que tenía la gente, los cravings que te da, que eso es esa ganas de fumar momentánea cuando estás quitando de fumar. Yo lo entendía porque yo era fumadora. Y claro, como yo fumaba, cuando la gente dejaba de fumar, entendía que se ponía el estrés que te entra, todos los nervios, porque fumaba. Salía de la farmacia y iba escondiéndome para que no me viera fumar nadie. Digo, vamos, faltaba miedo que me vieran fumar por la esquina. Y claro, yo comprendía perfectamente a la gente. Claro. Y al final, afortunadamente, te quitaste, ¿no? Sí. ¿Pasó mucho tiempo? ¿No? Sí, y al final me quité. Y me quité así de sopetón, así de golpe. Ajá. Pero al final, pero sí es verdad. Y además yo me reía, digo, bueno, si estas personas supieran que yo fumo, Dios mío. Bueno, Margarita, tengo entendido que el 25 aniversario, el año pasado, hiciste algo muy especial, ¿no?, de la farmacia con su reforma ya cuando tú te hiciste cargo de ella, ¿no? Sí, el 25 años, esto el 11 de abril. ¿Qué hiciste? Entonces dije, esto lo tengo que ¿tiraste la casa por la ventana o qué? Bodas de plata de la farmacia de la segunda generación. De la segunda generación. Que en esta segunda estamos mi hermana Antonio y yo, que son los más farmacéuticos que estamos, porque mi hija también está, después es la tercera. ¿Y qué digo? Digo, pues nada, digo, esto voy a abrir a hacer algo para todo el mundo de Motril. Lo pondré en las redes sociales, quien quiera venir, que venga. ¿Y quién iba a coger? Yo pues digo, ¿qué vamos a hacer? Pues una cervecita, algo distinto, vamos a hacer una fiesta. Y cogimos la propia farmacia, llamé a Iván Mateo, que es amigo mío, digo, Iván, ¿qué me puede hacer aquí algo que me venga aquí a la farmacia? Y Iván, ¿y la farmacia? Hay en tan pocos sitios, digo, invéntate algo. Pues vamos a inventarnos algo. Y vino Iván, nos dio una degustación, cosas maravillosas. Hicimos aquí una cervecilla, una degustación. Vino de Motril, muchísima gente, y estuvimos un rato muy agradecidos con nuestra gente de Motril, que es lo que queríamos, no queríamos una cosa seria, queríamos que la gente participara también con y disfrutara de ese evento. En esos 25 años que llevaba la farmacia sí. abierta. Entonces digo, el mental y a la cabeza, Ale, fiesta. Me decía, ¿y vas a hacer aquí? ¿Y vas a dar cerveza en la farmacia? Digo, vamos a ver, que la cerveza es alimento. Yo estoy en el departamento de nutrición y bromatología, y la cerveza y el vino tienen alimento, con lo cual no es una cosa mala. Bueno, dices que tu hija también ha seguido tercera generación sí, ya de farmacéutico. Generación, qué bien, ¿no? Mi hija en la farmacia. Bueno, ¿y cómo se encuentra tu hija? ¿Cómo está allí? Pues nada, pues está muy contenta. Además, mi hija es otra que le encanta Motril. Y ella sí que es motrileña a tope. No le quites su Motril, porque es que no quiere estar en otro sitio que su Motril. Y nada, pues es otro aire fresco, como digo yo. Siempre hay que renovarse, ¿no? Entonces está conmigo en la farmacia. Está empezando a llevar cosas, tenemos nuevos planes, ahora que estamos en eso, nuevos planes. Claro, estáis las dos y os animáis mutuamente, sí, ¿no? Ahora estamos sacando cosas nuevas, de hecho vamos a sacar una cosa nueva dentro de poco, porque claro, ya viene con otro aire fresco, otra cosa nueva. ¿Y se puede decir o es todavía hay que mantenerlo en secreto? Bueno, sí, se puede, lo tenemos en las redes, pero bueno, vamos a decirlo. Bueno, pues sí, hemos traído un dermoanalizador de piel y de cabello, para dar pues otra cosa otro servicio. Personas, como has visto, dermocosmética, ¿eh? Estamos apostando por la dermocosmética. Claro. Entonces hemos traído un dermoanalizador, dentro de poco lo pondremos a funcionar. Y pues estamos en eso. Mi hija ya se dedicó a hacer un curso en la Universidad de Navarra, pues todo lo que es dermocosmética, junto con Esther, otra de las chicas que tengo allí, una técnico, para ir un poquito aquello. Están ahora un poquito con el inglés también, por la cosa esta de los extranjeros que nos vengan. Y nada, para ofrecer ese servicio en la farmacia, tanto de la piel como del cabello, ¿no? Después más adelante también, me dijo mi hija, tanto que hay, era tanto problema con el estrés. Pues ese sí, hasta que nos veamos un poquito cómo van saliendo las cositas, vamos a traer pues cada 3 meses un aparato para analizar el estrés de las personas. Cuando hicimos la carpa de salud este año pasado, yo me dediqué a ese aparato, entonces me lo estudié, lo conocí entero, súper interesante. Las colas de gente, porque todo el mundo está estresado. Entonces ahí analiza un poquito el estrés que tiene la gente, si es de trabajo, si es un poquito psicológico, y lo vi una cosa muy interesante. Entonces eso, después del verano, cada 3 meses vamos a traer ese aparatito para hacernos 4 estudios del estrés de la gente y también intentar ayudar a las personas. Claro que sí. Bueno, otra cosilla que no quiero que se me pase es el asesoramiento sanitario a las navieras. Eso fue pues cuando conocí a Antonio Armas, el naviero Antonio Armas cuando llegó aquí, entonces lo conocí por circunstancias, ¿no? Realidad, y nada, pues entonces empezó a decirme, uy, me conoció a mí, dice, uy, me encanta, no sé, y me dijo, uy, pues mi barco, ¿cómo el asesor no tengo? Entonces él me ofreció, pues, ¿por qué me asesora a mí? De hecho, 2 barcos que trajo, de los ferries rápidos que trajo de Chipre, él lo puso a funcionar aquí en Motril, y yo fui la que le puse los botiquines. Entonces, ¿y en qué consiste eso? Pues nada, pues asesorarle cómo tiene que poner los botiquines. Eso tiene una ley un poquito complicado. Sí. Tiene una ley, yo la ley me la sé, tanto la nacional como la internacional, entonces pues nada, pues tienes que saber pues cómo ponerle todo, cómo van los botiquines, porque vienen después los inspectores del Instituto de la Marina, para que está todo bien. Entonces, claro, un barco
una naviera, llamamos los barquitos, los ferries, que tienes categoría A, B y C, pero las A son las grandes, que son como los grandes transatlánticos que van por ahí, en la misma categoría, pues tienen que llevar dentro como un hospital. Entonces tiene que saber cómo llevar todo, pues entonces yo le asesoro para todo. Entonces, pues desde una camilla que tengan que tener hasta la botella de oxígeno, los medicamentos, todo. Y de ahí fue cuando empecé a conocer él mismo, me dio a conocer a otras navieras. Él, el capitán marítimo, también me ayudó mucho ahí, Fernando Ramos también me ayudó y dice, pues mira, conozco algunas navieras, entonces me presentaron a la naviera que lleva Acciona, trabajo con ellos, me presentaron a una eslovena, estuve llevando unas navieras de Eslovenia también, atrás me Grimaldi, también le llevo yo también a ellos los barcos, a esa naviera, entonces empecé a tener un poquito, tengo barcos internacionales de Chipre, tengo uno que va desde Finlandia hasta China, Jolín. y se da Acciona y decís que empecé a... También algunas que llevan aquí a motín, no, hombre, aparte de los pesqueros y estas cosas, no puedes ponerles todo bien. Y de ahí pues me hice una experta, fue lo siguiente que yo hice, entre medio, digo, ¿ahora qué hago? Porque siempre tengo que innovar. Pues eso, se nota esa inquietud, tiene que estar siempre entonces, haciendo pues, algo, nada, ¿no? Las leyes, yo ya hablo con aduanas, ya me conocen en aduanas, en Málaga, en Valencia, pues trabajo con Valencia muchísimo. Es que aparte de todo Muy esto, bonito. de tu profesión, también tiene una importante implicación en la vida social y cultural de Motril. Yo cuando compré una casa me la compré en Playa Granada, entonces me fui a vivir allí, donde vivo todo el año. Y aquello cuando empezó Playa Granada, cuando estuve, yo vivo allí en 2006, y dije, esto está muy descuidado, no sé qué, y entonces yo me acuerdo que antiguamente había una asociación de vecinos, y se había quedado paralizada, nadie lo llevaba. Y me acordé que la llevaba pues Valeriano Ferreira, entonces hablé con él, oye, aquello tú tienes los papeles de la normativa, como esa sociedad, entonces me la trajo la asociación, todos los papeles, y entonces dije, vamos a reabrirla, y la reabrimos. En el 2018 dijimos, pues nada, la reabrimos otra vez. Hablamos con todos los presidentes de todos los edificios de allí, y reabrimos. En aquel primer año fue Rafael García Luján, el que está de presidente, y yo de vicepresidenta. Y después, en 2020 ya, pues cuando dijo Rafael que estaba cansado, que iba, y entonces entré yo de presidenta hasta ahora. Entonces, pues nos dedicamos, pues eso, pues a darle vida a aquello, a que todo esté bien cuidado, nos dedicamos por las playas, y que estén bien. Entonces, claro, empezamos a decir, nosotros somos un barrio más de Motril, que parece que la gente de Motril se olvidaba de aquello. Y Playa Granada es un barrio motrileño, no es una cosa aparte. Empezamos a hacer el martillito en la cabeza de los de Costa, todo el día hablando con ellos, porque lo teníamos aquí ante el de Costa, aquí en Motril, pues estamos todo el día, ya se cansaba, otra vez tú, por favor, otra vez tú, no, pues estábamos todo el día encima. Después conseguimos, por fin, las primeras fiestas de barrio en Playa Granada, que no había fiestas de barrio, digo, ¿cómo que no? Fiestas de barrio. ¿Tenéis ya pregonero? ¿Pensado? Este El año último fuiste tú, ¿no? El último fui yo. año La fuiste primera tú. fue Luisa, que el primer año fue cuando conseguimos traer, que yo me metí y le levanté cabeza, digo, estaba, porque coincidió que estaban aquí los de Balduino y Fabiola cuando Ajá. fue el aniversario. Y dije, nada, está aquí el guapísimo de Fernando Ojeda, que guapísimo. Los Y sobrinos de Y Fabiola. le dije, mira, ¿por qué no hablas tú en la fiesta? Y ya nos da un poco de caché. ¿Sí? Estupendo, la persona más simpática, he conocido toda su Qué familia, bien. vino a las fiestas, las primeras Qué bien, fiestas. qué bien. Simpatiquísimo, salió a hablar en la primera fiesta él, para darle caché junto con Luisa, fueron a hablar y ya está, y después ya trajimos el segundo año Manolo Domínguez, que me encanta, habló toda la historia de Playa Granada, y después ya, después me dijeron, Margarita, tú. Con lo cual, Y- ¿estás contenta con tu labor? Sí, hombre. Ahí, con esa labor que se está haciendo desde la asociación. Cuesta, porque Cuesta. todo cuesta, ¿no, Margarita? Cuesta Pero mucho, las cosas van muy despacio, pero poco a poco se va haciendo. Se va haciendo. Para mí lo más importante era eso, después también conseguir eso, una fiesta, después conseguir que tengamos por fin ya unos campeonatos de vóley playa, que no había nada de deporte, que era mi otra cosa, vamos a meter deporte. Te doy de otra cosa, no la digo porque no sé si va a salir con respecto al deporte. Vamos a ver si sale. ahí lo tenemos pendiente, ¿no? El pendiente no sé Pero si va a bueno. salir, pero si sale, será Luisa la primera entera si sale. Pero bueno, vamos, que iniciativas seguimos hay muchas cosas luchando, que se quieren hacer. porque quiero que aquello sea un barrio, que Motril lo conozca como un barrio, no como una cosa aislada, y que esté unido a la que es Playa de Poniente, que somos más o menos toda una playa Claro que unida, sí. que sería lo ideal, que con la senda por fin se ha conseguido. Y tan bonita se está que está. consiguiendo que se consiga todo, y poquito a poco ir poniendo más cosas y que se consigan más cosas. También eres accionista del Club de Golf Los Moriscos, ¿no? Sí, eso fue cuando, claro, cuando pasó, que el problema que pasó, que lo iba a embargar Hacienda, pues entonces quedaron unos cuantos vecinos, nos llamaron, hubo vecinos que daban el poco dinero, el que tenía que dar más dinero, dijeron, bueno, somos accionistas, porque dije, esto no se puede perder, tenemos un campo de golf, además, el mejor sitio en la costa tropical, no se puede perder. Entonces fui, como tanta gente que no es de Motril, gente Ajá. que ni siquiera es del municipio, que también ha puesto dinero, entonces sí, apostamos y fueron, dijeron, aquí damos dinero y aquí vamos a rescatar el campo de golf, entonces, pues lo hicimos. Vinculada, Margarita, también al aula de pensamiento. Sí, eso fue para mí mi gran descubrimiento,
como soy tan así, digo, mira, aquí tengo que hacer algo de cultura, porque me encanta la cultura. Yo soy una gran lectora de libros, me encanta, uno de mis hobbies, los libros. Entonces dije, nada, descubrí el aula de pensamiento en el 2018, y cuando descubrí toda la cultura y todo lo que aquí me movía, que era cultura, pero de toda clase, tanto era literatura como de música, de todo, dije, aquí me meto yo, y entonces pues soy parte de la Junta Directiva de Aula de Pensamiento. Entonces dije, aquí hay que apoyarlo, hay que apoyar, y que en Motril se mueva por todos sitios, que ya lo hemos conseguido, que en Motril ya pues se oye en todos sitios como un centro cultural muy importante. Hemos traído gente de muchos sitios al aula de pensamiento que nos han dicho, Dios mío, es que os movéis muchísimo, que en Motril se suena en muchos sitios ya, y hemos traído a gente muy importante, y aquello fue un descubrimiento para mí abismal. Y una muestra también de ese compromiso con la cultura, con la literatura. Te has traído de referentes a algunos libros, uno los tenemos aquí, allí, otro aquí más cercano, por ejemplo los cuentos de Andersen. ¿Por qué te lo has traído? Porque Este lo tengo yo porque este es de los primeros libros donde yo me aficioné a la lectura. Este era de mi madre cuando era pequeña. Las tapas son nuevas, que estaba hecho polvo, y ahí mi padre me las puso nuevas. Y mi madre me lo regaló. Fijaros qué dibujos tiene el libro. Fíjate si antiguo. Qué bonito. Es de 1000, no, por aquí estaba la fecha, pero es que el libro es súper antiguo. Entonces, claro, con este libro fue con el que yo empecé a leer, y ese libro siempre lo tendré, y lo he leído muchas veces. Porque viene, y además los dibujos que trae, que son un poco tétricos, pero a pulmilla. Y hablamos, Margarita, no nos podemos dejar tampoco de lado los reconocimientos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de la Cámara de Comercio. Me encanta. Bueno, y los que tenemos aquí también nos va a ir explicando. Este fue pues la medalla de oro, que cuando me mandaron una carta a la farmacia, la recibo en la Cámara de Comercio, soy integrante de ella, digo, bueno, ¿esto qué? Y me dicen que se había conseguido la medalla de oro de la Cámara de Comercio, y me quedé, digo, no puede ser. Además, quien me lo dio, la mención me lo dio Julio y Ángel Gamboa, que es un amigo también, el almirante y para mí fue un día maravilloso. Fue esto, que a mí me reconocieran esto en mi propia ciudad, Motril, que para mí una cosa, esta es Motril, entonces para mí significa mucho. Estos son de farmacéuticos, pero este que es de Motril significa muchísimo. Para mí es medalla de oro. Sí, es precioso. Ya que tenemos estos, también nos puede hablar de ellos. Esto fue pues el Colegio Farmacéutico, este año también, que pues me concedieron por la labor de la farmacia, y aquí fui, pues nada, este fue el Colegio Farmacéutico, el fin del colegio, que además fue Nicolás Navarro el que me lo impuso en el Colegio Farmacéutico. Y digo, Nicolás, te vas conmigo, vas a ser la primera, porque estaba recién elegido en su nuevo cargo. Y dice, Margarita, la primera vez de las primeras cosas que hizo, ¿no? He hecho, y fue conmigo nada. Y fenomenal, más cuando nos vimos allí fue una alegría que fuera otra persona de aquí. Claro, y después el mismo día esta fue Vida Farma, que también tuve un reconocimiento, y este sí me lo dio por la decana de la Facultad de Farmacia, que además está muy vinculada a Motril, le encanta Motril, y veranía aquí baja mucho a Motril, está muy vinculada, así que Motril está en todos importante los reconocimientos, porque valoran también tu trayectoria y lo que se hace. Evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y para terminar, Margarita, una batería de preguntas rápidas, ¿te parece? Vale. Y con eso vamos a poner el punto y final. Por ejemplo, ¿qué haces cuando necesitas parar el mundo? Leer. ¿Eres de mar o de montaña y por qué? De las dos cosas, soy de montaña porque me han gustado mucho el montañismo. Me acuerdo de mi padre que pequeño siempre hemos sido muy deportistas, nos llevaba al Mulhacén subiendo de pequeño, y tengo fotos de mis hijos pequeños. Un descubrimiento, con mi hija he hecho varios viajes, he hecho a la Riviera Maya, he hecho viajes a Roma con ella, lo que es todo Italia. El estar sola con ella de viaje ha sido conocerla realmente y decir, aparte de ser madre e hija, nosotras mismas. Ahí está. ¿Qué música lleva en el coche? De todo, desde clásica hasta moderna. Porque mis hijos somos modernos, desde clásica hasta moderna, mucho de los años 80. Un placer cotidiano que no perdona. Un buen vinito a la hora de cena. ¿Madrugadora? Preparo la cena. ¿Madrugadora o nocturna? Madrugadora si tengo que trabajar, pero si tengo que concentrarme en algún trabajo, trabajo mejor por la noche que por la mañana. ¿Qué te inspira fuera de tu profesión? El arte. Me encanta el arte. Por eso también lo del aula de pensamiento, el arte, pero no solamente los libros, sino las pinturas, todo. Yo soy la que voy a un sitio y me quedo horas viendo un cuadro. Un momento del día que sea solo para ti. Cuando estoy leyendo. ¿Y qué te hace perder la noción del tiempo? Y eso es la lectura. A veces tengo que parar diciendo me paso horas y horas. Una conversación que nunca olvidas. Las que he tenido con mi padre. ¿Qué valor intentas no negociar nunca? El valor de la vida. ¿Te gusta más planear o improvisar?
Hago las dos cosas, planeo y también improviso, pero de vez en cuando digo, esto se me ocurrió ahora mismo, improviso sobre la marcha también, las dos. Un lugar al que siempre volvería. Madrid, me encanta. ¿Qué te emociona de verdad? ¿Qué me emociona? Mis hijos. Y mis nietos, pero mis hijos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Activa siempre, como lo que soy, actividad. Pues Margarita, nos quedamos con esta idea. Dispensar salud es mucho más que una profesión, es una manera de entender la vida. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos. Ha sido todo un placer estar contigo y que nos cuentes, bueno, tu vida a través de, bueno, tu profesión, tu anécdota. Así que todo un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por haber invitado y nada, pues haberme dado esta cosa, esta ventanita tan pequeña y, bueno, grandísima. Y ya está, ya me da a conocer. Un placer estar con vosotros aquí y con este programa tan bonito que hacéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos aquí recogiendo y nos vemos la próxima semana con otra invitada en Equipaje de Mano.